Yo soy el representante de Dignidad Arrocera ante el Consejo Nacional del Arroz, que es un órgano donde se le hacen sugerencias al Ministerio de Agricultura para que se establezcan unas políticas para el sector arrocero favorables. ¿Es verdad lo que dice la industria, que hay un alto stock en ellos, o eso está por confirmar todavía? Bueno, primero partamos de un principio. El dato más importante para iniciar la cosecha del segundo semestre, que es la de mayor volumen o mayor área sembrada, generó 278.000 toneladas de paddy seco. Ese fue el inventario que hubo a esa fecha, al 30 de junio. Es el inventario más bajo de los últimos 4 años y es casi uno de los más bajos en la historia desde que la Bolsa Mercantil de Colombia está auditando los inventarios de arroz en las industrias. Entonces arrancamos Esto es 2 meses de consumo. 278.000 toneladas de paddy seco. Para nosotros es el consumo de aproximadamente 34 días de los colombianos. Por norma general, en nuestro país debe haber inventarios entre 45 y 60 días garantizados para la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces estamos por debajo de los inventarios que debe tener el país en sus existencias, y sí se sembró, al parecer, de acuerdo a las cifras oficiales suministradas por el DANE y Fediarroz, un área de siembra del primer semestre de las zonas de los llanos orientales del orden de 303.000 hectáreas, casi 30.000 hectáreas más que en el mismo periodo del año 2023. Pero lo que uno no sabe a ciencia cierta hasta que no se recolecte toda la cosecha es si las producciones van a ser buenas, van a ser normales, van a ser mejores que la pasada o van a ser peores, porque hemos tenido una serie de inconvenientes de fuerza mayor que son incontrolables por nosotros como agricultores. Entonces todos esos aspectos pues hacen por presumir o presagiar que la producción de las 303.000 hectáreas puede que no sea la normal, y ojalá ocurra todo lo contrario para beneficio de nuestros agricultores. Pero hemos tenido siempre impases que no son fáciles de superar. Sin embargo, ¿por qué, habiendo tan bajo nivel de inventario calculado a principios de año y ustedes entrando recién a la cosecha, tengan semejante caída de precio? Es que eso es precisamente lo que nosotros no podemos entender. Y no es que no queramos entender, sino que no lo entendemos. Le hago una corrección. Ese inventario de las 278.000 es a junio 30, no a principios de año. Es al finalizar el primer semestre, que es el parámetro que nosotros utilizamos para decir arrancamos una cosecha con muy buenos inventarios o arrancamos una cosecha con bajos inventarios. Entonces, sin que haya avanzado la cosecha nacional del segundo semestre, que reitero para que nos quede bien claro, es la que genera la mayor producción, cerca de 2.200.000 toneladas de arroz paddy verde, sin que haya arrancado la industria molinera. El 6 de julio bajó el precio en 10.000 pesos la carga, 8 días exactamente después volvió y bajó otros 10.000 pesos para un total de unos 20.000 pesos. Pero eso nadie lo sabe. Entonces, por eso es que estamos muy preocupados. 20.000 pesos por carga de 125 kilos. Nosotros, antes ustedes decían en 250.000 pesos. 230.000 pesos la carga de 125 kilos. Y ahora correcto, están solo recibiendo 210.000 pesos. 210, pero algunas industriales estaban pagando antes de la caída a 237.000 pesos la carga. O sea, de una manera repentina se bajó el precio. ¿Cuál es la agenda que les ha propuesto el gobierno? Primero es revisar los stocks. Cuando yo le doy la respuesta diciéndole que desde principios de año hemos estado buscando que haya una concertación entre la industria, el mismo ministerio y por supuesto los productores, no habíamos podido lograr reunirnos, y solamente en este mes de julio
se dio una segunda reunión del Consejo Nacional del Arroz. Hasta ahora estamos en esa situación y uno de los parámetros que uno mide es el consumo nacional, los inventarios con los que cuenta, la proyección de la producción nacional. Con base en todas esas estadísticas y esos análisis, el consumo per cápita, pues uno podría estar requiriendo, si es del caso, de apoyos del gobierno. Pero ¿en cuánto está el costo de producción por hectárea? nosotros tenemos, dependiendo de las zonas arroceras, las zonas de riego, sobre todo los departamentos del Tolima y el Huila, estamos por los lados de 10 millones de pesos. En otras zonas como los llanos orientales están por los lados de cerca de 8 millones y medio. Y ya en la región de La Mojana siempre baja a unos niveles un poco más bajos, pero porque es que ellos no tienen altas productividades, ¿no? Ellos realmente, en la región centro del país, que es donde están departamentos como el Tolima y el Huila, es la que más arroz produce, alrededor de 7.4 toneladas en promedio, mientras que lo de los llanos orientales se está hablando del orden de 6 toneladas, 6.2. Pues ese realmente es como el escenario de costos de producción de nosotros. Hay un error y lo hemos siempre criticado, y es que la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, ellos son los que establecen los costos de producción pues para los diferentes cultivos. En este caso, como nos compete el arroz, ellos presentaron una estructura de costos de producción equivocada. Hace unos 15 días que tuvimos una reunión allá en el ministerio, adolecía de muchos aspectos y pues daba como resultado unas cifras muy por debajo de la realidad. Y nosotros pues decíamos, si eso se da y la industria coge esos costos de producción, se vale de ellos para establecer un precio de cosecha, nos estamos perjudicando. Entonces, en este momento, la UPRA está haciendo una reconsideración de los costos de producción, llevándola a la realidad, y con toda seguridad que la realidad le va a dar las cifras que yo acabo de mencionar. ¿Hasta cuándo se mantendrían las cosechas? ¿Cuándo terminan las cosechas de ustedes? Las de secano terminan en la primera quincena de octubre, algunas se prolongan por ahí para la segunda quincena. Y las de riego, como se lo mencioné, sembramos arroz todo el año, cosechamos arroz todo el año. ¿Recuerda cuántas hectáreas son de secano? De secano, digamos, este año las apuestas van a ser del orden de 620.000 hectáreas, según lo que ha dicho el Ministerio de Agricultura en todos los trabajos que han implementado a la fecha. De esas 620.000 hectáreas, más o menos el 68% está siendo sembrado en secano y el 32% bajo el sistema de riego. Hay ahí un aspecto que es bien importante considerar, y es que pues cuando se habla de la producción nacional, el promedio de nosotros, no sé en este año cómo irá a ser, pero digamos el año pasado fue de 5.8 toneladas de paddy verde. Sin lugar a dudas, pues no es un promedio alto, pero porque tenemos zonas dentro de ese promedio que no tienen los rendimientos, como se lo dije, por ejemplo, como La Mojana, ¿no? Entonces le baja el promedio. Ahora les toca esperar a ver la respuesta del gobierno nada más. Sí, o sea, nosotros de verdad queremos que la industria sea consciente con los agricultores. Nosotros necesitamos de la industria, porque en nuestro país la inmensa mayoría de los productores del sector agropecuario están referenciados en las centrales de riesgo financiero. O sea, no tenemos acceso a créditos en la banca pública o la banca privada. Todo lo recibimos en el sector nuestro arrocero a través de préstamos en efectivo que nos da la industria y nos financia los insumos, o el agrocomercio también hace financiación. Entonces no podemos desconocer que la industria juega un papel demasiado importante en la producción de los productores, pero ambos nos necesitamos. La industria necesita del agricultor y el agricultor necesita de la industria. Aquí necesitamos, en este caso, es que pues nos preocupa que
que por precios estemos de pronto debilitando nuestras arcas, nuestra parte económica. Uno podría estar pensando en que si se demuestra que va a haber un exceso de producción, tendríamos que poner al servicio de los agricultores un instrumento de política que lo hemos tenido durante más de 30 años, cuando se acabó en nuestro país el IDEMA, y es el incentivo al almacenamiento. Ese incentivo al almacenamiento lo que hace es reconocerle a los industriales, reconocerle a los productores, porque también tienen acceso al programa, que ese producto que tiene allá almacenado, la parte del costo financiero, el arriendo de las bodegas, el manejo fitosanitario de ese arroz ahí seco, se le recupere con ese incentivo al almacenamiento, y cuando ya empiece a haber déficit de arroz a nivel del país, pues se saca al mercado y el agricultor pues tiene la tendencia a no perder. Hemos tenido desde que se firmó en el año 2013 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y lo que ha venido ocurriendo con la CAN, Ecuador y Perú, pues esas importaciones, fíjese cómo nos hacen de daño, porque si tenemos una sobreoferta de nuestros agricultores, pues qué diremos como en este año, que seguro son 247.000 toneladas de arroz blanco que ingresan a nuestro país, arroz blanco, no paddy seco, lo que da como resultado que el consumo de nosotros no es tan bajo como se piensa, porque con ese arroz deberíamos tener unos inventarios mucho más altos. Entonces hacemos un llamado también al gobierno nacional para que revisen esos términos de los tratados de libre comercio, y que sea un gana-gana para ellos, para nosotros. Pero en este momento, por ejemplo, prácticamente no mandamos arroz al Ecuador, y el Ecuador puede mandar 119.000 toneladas de blanco de acuerdo al convenio pactado con este país. Sin embargo, las exportaciones de Ecuador son pequeñas. Del 2024 dice que se habrán ido a Colombia unas 60.000 toneladas nada más, pero más del arroz del Tratado de Libre Comercio. Sí, ya se han dado 2 subastas de 3 que siempre se pactan desde que existe el acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos, y esas 2 subastas fueron subastadas en su totalidad. Fueron 87.000 por un lado y 19.800 por el otro. Entonces son arroces que no obligatoriamente tienen que llegar al país, pero si los subastan, pues son los comerciantes o son los industriales, y uno pues se pregunta, si tenemos mucho arroz, ¿para qué traen más arroz? Esa es la situación real.